Programa Gestión Ambiental. En este episodio vamos a abordar el fenómeno del efecto invernadero y los gases que producen dicho fenómeno. ¿Cómo funcionan los gases de efecto invernadero? El vapor de agua, el CO2 y el metano forman una capa natural que retiene parte de la energía proveniente del sol. El uso de combustibles fósiles, la deforestación, han provocado un aumento en la concentración de CO2 y metano, además de otros gases que ya miramos, como el óxido nitroso, que aumentan el efecto invernadero. Entonces, un efecto invernadero natural, que tenía un equilibrio, natural, perdón la redundancia, se ha visto estimulado de manera negativa por nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, entendemos que la superficie de la Tierra la calienta el Sol, pero la Tierra no absorbe toda la energía que le llega, sino que refleja y devuelve hacia la atmósfera parte de esta energía. El efecto invernadero se puede probar dejando un carro con las ventanas cerradas en un parqueadero bajo el sol canicular. Al cabo de unos minutos, la temperatura interna del vehículo es mucho más alta que la exterior, pues los vidrios del carro permiten que los rayos solares entren al habitáculo, pero no les permiten salir. Ese es, a escala, el fenómeno del calentamiento global. Alrededor del 70% de la energía que llega a la superficie es de vuelta. Hay una parte de la radiación infrarroja que es retenida por los gases que producen el efecto invernadero y vuelve a la superficie terrestre. Como resultado de este efecto, la Tierra se mantiene caliente, haciendo posible la vida sobre la Tierra, generando como una especie de urna vital. De no existir este fenómeno, las fluctuaciones climáticas serían intolerables, como puede ser, por ejemplo, las temperaturas en Marte, que nos dicen que pasan la noche marciana de un frío extremo al día marciano de un calor extremo. Sin embargo, una pequeña variación en el balance delicado de esta urna de temperatura global puede causar graves estragos. En los últimos 100 años, la Tierra ha registrado un aumento entre 0,4 y 0,8 grados centígrados en su temperatura promedio. El aporte humano al efecto invernadero es esencial. El efecto invernadero desempeña un papel esencial en la vida de la Tierra, porque retiene el calor del Sol en la atmósfera terrestre, lo cual es esencial para la vida sobre este planeta. Si no existiera esa capa de gases, el planeta sería demasiado frío y la vida, como hoy la conocemos, no podría sustentarse. Entonces, el efecto invernadero ha sido una garantía de la evolución de la vida en la Tierra. Este gráfico pues, nos puede dar una idea de cómo entra la luz solar, cómo los gases que producen el efecto invernadero emitidos por la industria, fuentes fijas, y por los vehículos, fuentes móviles, genera una película que atrapa la energía infrarroja y no le permite regresar al espacio. Hay un símil muy interesante para entender el efecto invernadero, que ya se los voy a contar, pero entonces, el aumento de los gases de efecto invernadero, estos gases, el aumento de la emisión de estos gases ha provocado una intensificación del fenómeno del cambio climático y el consecuente aumento de la temperatura global, el derretimiento de los hielos polares y el aumento sostenido y amenazante del nivel de los océanos. Decía que los gases de efecto invernadero son gases liberados en procesos de una economía basada en el combustible fósil. Tengamos en cuenta que la economía mundial está determinada por el combustible fósil, que el petróleo más que un combustible es un arma geopolítica y que el dólar o petrodólar, como se le conoce en el negocio de combustibles, es el que ha manejado el mundo desde 1945. Dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, se emite principalmente por el consumo de combustibles fósiles para generar energía. Como yo les decía, el carbón, el petróleo, sus derivados y el gas natural,
También se produce por la tala y quema de bosques, por la ganadería, pues que ya vino a talar los bosques y que genera una gran carga de metano por la deposición que generan las vacas y animales de ese tipo. Y también por procesos industriales como la fabricación de cemento. Es un gran generador de dióxido de carbono. Por eso es importante mirar como con lupa los anuncios que hacen las empresas privadas. Cementos Argos, no tengo nada contra la empresa privada, que quede claro, nos presentaban estos días como un gran logro que tenían unos carros eléctricos. Pero es que el problema de las emisiones de una empresa como Cementos Argos o cualquier cementera en el mundo no se puede mitigar comprando 3 carritos eléctricos. Hay que asumir, digamos, con franqueza y claridad los costos del desarrollo. Hay costos que son incapables. El cemento es necesario. La minería legal es necesaria. Hay unos aspectos que pueden ser, digamos, soslayados con energías renovables, como podría ser la industria petrolera. Indudablemente cualquier intento de transformación de una industria tan poderosa y global como la industria energética va a encontrar una feroz oposición por parte del lobby industrial y financiero que se ha lucrado de este sistema hace más de 120 años. Como les decía, el fin del petróleo y del petrodólar hacen que la sociedad convulsione. Esta potencia emergente, Estados Unidos, hoy se ve amenazada, como él amenazó al Imperio Británico, por la República Popular China, que es hoy la potencia emergente. Sin embargo, la lucha de los países, tanto emergentes como submergentes, como tercer mundo, como economías emergentes, eh, tienen como mantra la competitividad. La competitividad significa hacer más laxas las legislaciones ambientales, reducir los salarios, desmantelar garantías para los empleados, de manera que el capital transnacional tenga adecuados terrenos para su reproducción. La agenda ambiental ha estado tradicionalmente relegada frente a la agenda económica y, por supuesto, a la agenda geopolítica. Entonces, para cualquier país es imprescindible la independencia energética, pero asimismo, las fuentes de energía de esa soberanía deben ser renovables, limpias y producidas con independencia tecnológica y financiera. Si hacemos esa pregunta a nuestra industria nacional, Ecopetrol y sus distribuidores, vemos que la respuesta no es muy halagüeña. El metano es un gas incoloro, inflamable y no tóxico que se produce de forma natural por la descomposición de la materia orgánica. El gas y la generación de energía con base en hidroeléctricas son las principales fuentes que emiten metano a la atmósfera. Recordar algo que debe estar fresco en la mente de nosotros los antioqueños, y es Hidroituango. Uno de los errores cometidos por los constructores de Hidroituango para aumentar el ritmo de trabajo y poder entrar a generar energía en una fecha demasiado optimista, tuvo que ver con la zona inundable por la represa. Resulta que para que una represa funcione hay que remover la capa vegetal de la zona inundable. Pues resulta que los señores de Hidroituango no lo hicieron. No sabemos si fue Hidroituango, si fueron los contratistas, si fue una cosa concertada, si fue un salto al vacío como hacer un túnel de desviación sin licencia ambiental. Esos son los organismos de control y de investigación los que nos tienen que dar esas respuestas. Sin embargo, el hecho claro es que se inundó la zona de la represa sin remover la cobertura vegetal. Eso es una enorme fábrica de metano que creo que no ha sido inventariada en los costos ambientales que genera la construcción de la represa de Hidroituango. El óxido nitroso o gas de la risa, el N2O, es emitido por actividades agrícolas.
específicamente por aplicación de fertilizantes y cultivos de bajo riego, cultivos de arroz, por ejemplo, y también por cambios en el uso de la tierra y otras. Tengamos en cuenta que los fertilizantes de carácter industrial están motivados por la revolución verde, un tema que vamos a desarrollar en el diplomado y que es bien interesante, pues esta tal revolución verde, amparada por el TLC, ha logrado en Colombia criminalizar las semillas nativas y privilegiar exclusivamente las semillas mejoradas que tienen una marca registrada, que tienen derechos de autor y que obligan al agricultor no solo a adquirir las semillas, sino a adquirir todo el sistema complementario de fungicidas, fertilizantes y venenos sin ninguna garantía y fundamentalmente a expensas de la soberanía alimentaria de las comunidades nativas. El óxido nitroso es el tercer gas de efecto invernadero de larga duración más importante. Esto agota sustancialmente la capa de ozono. Ya hablaremos de la capa de ozono, del hueco de la capa de ozono en la Antártida, de una serie de acuerdos internacionales que supuestamente resolvieron ese problema. Sin embargo, no olvidemos que el óxido nitroso es otro gas de efecto invernadero. Algo tan inocente como el vapor de agua, el H2O, que es indoloro e incoloro, que además es responsable de la humedad ambiental, también se convierte en un gas de efecto invernadero. El vapor de agua es el gas formado cuando el agua pasa del estado líquido a un estado gaseoso. Por último, las partículas de sulfato SO4 a la 2 es una sal de ácido sulfúrico. Aerosoles, partículas microscópicas, quema de combustibles fósiles y quema de biomasa que contiene azufre aumenta la acidez de la atmósfera y provoca lluvia ácida. Tengamos en cuenta que los grandes incendios de la Amazonia son una enorme fábrica de partículas de sulfato, y siendo la Amazonia un tesoro compartido por varios países, tiene el problema que no tiene un doliente definido. El gobierno del presidente Bolsonaro en Brasil, negacionista del cambio climático, negacionista del COVID, ha sido pues muy malo para el medio ambiente. Sin embargo, parte en Colombia también la deforestación, tanto de la Amazonia como de zonas de la Orinoquía, de las altas montañas, es inevitable y creciente. Nos decía el director del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, John von Neumann, el doctor William Klinger, que el principal problema que identifican en toda la franja del Pacífico colombiano es la deforestación. La deforestación es un problema gravísimo, es un problema y prácticamente insoluble en Colombia, porque la deforestación la hacen los ilegales. Y los ilegales, hasta ahí llegan las...